Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. La sociedad venezolana aún no termina de incluir a las personas que tienen una condición de género diferente. La comunidad LGBT busca ser reconocida por la sociedad para así evitar ser víctimas de discriminación, trayendo en muchos casos consecuencias fatales. En la calle a diario, la gente que te ve despectivamente, los hombres que se burlan, te hacen comentarios, las mujeres también, pero ya es algo que para mí eso no me afecta. Incluso un profesor en la escuela me llegó a decir, ¿tú crees que tú siendo chica trans puedes ser ingeniero petrolero? No te van a tomar en serio. Yo estoy llegando y se voltea y me dice, ¿tú eres tal persona? A lo que yo dije, no. Mi madre abre rápidamente la reja, yo ingreso, ¿ok? Y estas personas, cito textualmente lo que mencionaron. Señora, la próxima vez que usted vea a su hijo o a su hija, lo va a ver con una bolsa negra llena de huecos. Un conjunto de crímenes muchas veces asociados a violaciones colectivas, que terminan muchas veces en asesinatos. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. En el programa de hoy analizaremos con expertos y miembros de la comunidad LGBT por qué se registran los crímenes de odio contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. El crimen de odio es definido internacionalmente como aquel cometido contra una persona en razón de quién esa persona es y del odio que alguien tiene en contra de esa persona. Son crímenes de odio los crímenes de raza, los crímenes de religión, los crímenes de misoginia en contra de la mujer por el solo hecho de ser mujer, en contra de la comunidad LGBT por el solo hecho de ser una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex. Nuestro objetivo básicamente es educar, formar e informar en valores humanos, porque hay que recordar que si no sabemos lo que está ocurriendo, bien difícil es que lleguemos a nadie, ¿no? La razón básica es que no tenemos quien nos apoye, quien nos ayude. Aparentemente ese no es un problema para la sociedad, sin darnos cuenta de la cantidad de veces que somos abusados y no se nos ve como por ser comunidad LGBTI. LGBT son las siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero, que además es un movimiento que se conformó por la lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades sexuales minoritarias. Lo que ocurre es que la estructura de dominación basada en el género considera a las personas que no tienen una orientación sexual hegemónica, es decir, que no son heterosexuales, o no expresan o no tienen una identidad de género conforme a su identidad atribuida legalmente al momento del nacimiento, una persecución con su contra que se manifiesta en exclusión social, en negación de oportunidades y eventualmente en la muerte. No son más que violencia por ser diferente a lo que la sociedad heteronormativa, acabo de decir, en el sentido de que asume que la sociedad es fundamentalmente conformada por personas heterosexuales, es decir, un hombre atraído por una mujer y una mujer atraída por un hombre, y que todo aquel que desvía esa norma, ¿okay? Es un desviado sexual, una persona desviada sexual, y que por lo tanto al ser desviado tiene que pagar o sufrir las consecuencias de ese desvío. Y las consecuencias tienen que ver fundamentalmente con discriminación, tiene que ver con humillación, tiene que ver con algo que creo que es muy importante en la escuela y en las instituciones universitarias y también en las comunidades, con el bullying. Hay muchas formas de discriminación y muchas formas de violencia que trae la discriminación LGBTI, y una es las violaciones correctivas a lesbianas,
donde una sociedad machista como la nuestra, para demostrar a una mujer lo que debe ser como mujer, tiene que estar con un hombre. Y esos son casos que lamentablemente chicas lesbianas y sobre todo del interior del país viven en Venezuela. Los testimonios de personas de la comunidad LGBT refieren que el primer rechazo que tienen estos seres humanos es en el seno familiar. Y los estudios que hemos realizado, en este caso que yo realicé a través de la organización Diverlex, 450 y tantas encuestas, el 82% de las personas habían sufrido violencia verbal y alrededor del 40% violencia física. Y cuando tú desglosas la persona que originó la violencia, la familia aparece como una de las primeras causantes de esa violencia. Los padres le dan la espalda, la familia les da la espalda, yo creo que eso es lo que más duele. Entonces él es rechazado por ser homosexual, ella es rechazada por ser lesbiana, en fin, se le hace una cantidad de cierres. Eso es terrible, para la población se siente terriblemente engañada por ellos mismos. En Venezuela son comunes las agresiones a los miembros de la comunidad LGBT por la falta de conocimiento en el tema, de programas que les brinden apoyo e inclusión a los integrantes de este gremio sexodiverso y también por los fenómenos de la transfobia y la homofobia. Atendemos muchísimos casos, hemos atendido muchos y gracias a Dios seguimos atendiéndolos. El problema es que en la medida en que más casos hay, quiere decir que como que más los están atacando. Y cuando a esa población nos referimos específicamente en la comunidad trans y la comunidad inter, no te quiero ni contar, porque no quieren ser, no los quieren ver como algo unido a la sociedad. Desde la escuela y desde la familia, por supuesto, debemos enseñar a los niños y a las niñas por el respeto a las diferencias. El respeto a las diferencias quiere decir que no todos somos iguales. Y ese es un principio biológico. No hay ninguna persona idéntica a otra. Cada quien tiene una forma de expresarse, una forma de ser. Y si nosotros aprendemos a respetar las diferencias, admitir que los demás pueden ser diferentes a nosotros y tienen igualdad de derechos y que debemos entonces reconocer esas diferencias y asumirlas como parte de la diversidad del ser humano. No solamente de sexo diversa, no, es que podemos ser diversos en el plano de lo político, en el plano de lo económico, en el plano de lo racial, en el plano de lo social, de todo, e incluimos de lo sexual. Aquí aún contamos con ciertas organizaciones que te pueden orientar. Y en este caso, bueno, contamos con Fundación Reflejo de Venezuela. Ellas ciertamente siempre van a tener el brazo tendido para dar el apoyo a estas chicas, orientar de alguna u otra manera a que conozcan y se puedan defender, porque el tema aquí también es depresivo. No me aceptan en casa, me botaron de casa, no sé qué hacer, a dónde voy. Ese tipo de cosas te llevan a cometer cualquier locura. Entonces siempre es bueno que por lo menos, en este caso, yo recomendaría esta fundación donde sé que por lo menos las van a orientar. Quizás a lo mejor no es una casa, refugio, pero sé que le va a dar la información necesaria para que pueda de alguna u otra manera solucionar su problema. Estás viendo Rostros del Crimen. De acuerdo con cifras de la ONG Venezuela Diversa, desde 2008 hasta 2015 fueron asesinadas 28 transexuales en Caracas y hasta los primeros 6 meses de 2016, 7 mujeres trans fueron ultimadas. La mayoría de estas víctimas no superan los 25 años de edad. Hay una cifra que no es por el observatorio, sino transversal para toda Latinoamérica. Se piensa que entre el 40 y 45% de los menores de 25 años en situación de calle son personas LGBTI que fueron de alguna manera llevadas a situación de calle. Esas frases que siempre prefiero que seas otra cosa, que seas mi hija,
Y la verdad que la mayoría terminan botados de sus casas. La mayoría de las chicas trans son botados de sus casas, la mayoría de lesbianas o homosexuales, a edades muy jóvenes, muy tempranas, y están en situación de calle. Es el sector o el grupo más golpeado, más humillado y más violentado hasta el crimen, el caso de los hombres trans en particular. Un hombre trans es un hombre que decide asumirse como mujer, que se viste como mujer aun cuando tuviese pene, ¿ok? Pero pudiese ser también no solamente transgénero, sino transexual y se opera y tiene una vulva y tiene una vagina, pero nació hombre. Y entonces estas personas que son consideradas por un sector de la sociedad como una especie de espécimen, como una especie de fenómeno. Hay una correlación entre los crímenes de odio y la exclusión social. Venezuela no reconoce la identidad de las personas trans. Hoy en día eso es una rareza desafortunada en América Latina, cuando México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia reconocen la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales y por vía administrativa. Venezuela ha retrocedido porque en los años 70, 80 y 90 se reconocía la identidad de las personas trans luego de operaciones genitales, que era el estándar de aquel tiempo. Sobre todo hay trabajo de calle en algunas zonas de Caracas, ya están tipificadas como tal, ¿no? Pero eso es más que lamentable. Yo creo que nuestra sociedad está linealmente se está desmenuzando, y es por la carencia de valores. El haber retrocedido implica algo. Las personas trans en Venezuela son lo más parecido a un inmigrante ilegal en su propio país. Careciendo de identidad legal, no pueden terminar los estudios. En materia de trabajo, de lo que se llama bajo la OIT trabajo digno, es decir, aquel que tiene los beneficios de un trabajo estable, es casi imposible la obtención del trabajo en esas condiciones. En el caso de las mujeres trans, las opciones están reducidas básicamente a el trabajo sexual por un lado y a la peluquería por el otro. A sus 16 años de edad, Donatella Martínez viajó desde su pueblo, ubicado en el estado Guárico, hasta Caracas, para expresar libremente su identidad de género. Su sueño era ser ingeniero petrolero, pero al seguir los pasos de otras chicas transexuales y tras haber sido rechazada en varias áreas, solo encontró oportunidad en el trabajo sexual. Yo quería ser ingeniera petrolera, pero o sea, iba en las escuelas, siempre me decía, hasta incluso un profesor en la escuela me llegó a decir: ¿tú crees que tú siendo chica trans puedes ser ingeniera petrolera? No te van a tomar en serio. De ahí conocí varias chicas que vivían por la misma zona y me impactó tanto. Y decidí un día seguirlas escondidas sin que ellas se dieran cuenta y di a la libertad. Ahí me gustó y eso, y fui conociendo y haciendo amistades. Ahí mi transformación empezó. Donatella Martínez ejerció el trabajo sexual en la principal plaza de prostitución de Caracas, la Avenida Libertador. Como trabajadora de esa zona, fue extorsionada por los grupos criminales que operan en el sector, sufrió agresiones por parte de las bandas criminales y también de sus clientes. No fue fácil, porque cuando llegas a las calles ya empiezas a ser extorsionada. Ya tienes que respetar el límite de superioridad de la otra, porque tiene más tiempo o porque está más operada que la otra. Tienes que respetar eso. Después viene la extorsión. Sales con temor, si no tienes el dinero te golpean y es un poco fuerte. La mayoría de los hombres trans, es decir, de mujer a hombre, tienen un trabajo digno. Más del 80% tienen trabajo digno, es decir, que su nivel de inserción social es bastante más elevado que el de las mujeres trans. En situación de calle, insertados en trabajo sexual o insertadas en oficios donde no tienen una seguridad. Donatella asegura que también ha sido discriminada por algunos de sus familiares y por funcionarios militares y policiales. Mi familia antes de ser gay me decían que me aceptaban porque era gay. Pero después que comenzó
mi transformación me aceptan, pero no me toleran. Entonces yo decidí no estar, siempre los respeto, los admiro, los quiero, pero siempre me mantengo apartada de ellos. Una vez que yo estaba parada, nosotros acostumbramos de llamar la calabaza. La calabaza era el sitio positivo, ahí se paraban supuestamente las bombas. Casi pocas se podían parar ahí. Entonces yo un día decidí pararme y dije a probar suerte, como no había ninguna, yo dije, no, voy a ver qué tal. Yo me monto con un hombre, lo atiendo, pero sí sentía como que el rechazo, como el odio, me hablaba feo, me intentaba golpear. Entonces, ok, aguanté y me lo atendí. Me bajó del carro, entonces el hombre me dice que cuántos días creía yo que podía durar. Entonces yo le dije, bueno, no le respondí, tranqué la puerta. A eso como de las 11 de la noche, se para el carro al frente de mí, saca la arma, yo me desabrocho el tacón e intento correr. Siento el primer impacto. Se me fueron los tiempos, pero igual seguí corriendo. Yo intenté de pedir auxilio, pero no podía porque estaba ya, botaba mucha sangre, no podía. Como a eso de las 2:30 por ahí, con lo que me cuentan mis amigas, ellas me recogieron, me llevaron al hospital. Anduve en varios sitios, no me aceptaban porque era menor de edad. Entonces ningún doctor se atrevía a operarme siendo menor de edad. Me llevaron al Berrejareño y le dije la doctora se estaba yendo. Y yo le dije que por favor que me ayudara, que no me dejara morir. Fue como que le toqué el corazón. Y le dije que si ella tenía hijos, que pensara en ellos y que por favor me ayudara, que yo quería vivir. Como trabajadora sexual de calle, vio morir a varias de sus compañeras en la Avenida Libertador de Caracas y por medida de seguridad abandonó la calle. Aunque en la actualidad solo trabaja con clientes fijos y ofrece sus servicios en páginas web, ha sido extorsionada por bandas organizadas que operan en ese sector de la capital de Venezuela. Por medidas de seguridad, pero sin embargo, las chicas que extorsionan, seguían persiguiendo, me llamaban y las bloqueaba del WhatsApp y conseguían otro teléfono y me agregaban otra vez y seguían la extorsión. Hasta que se desistieron y no me llamaron más. Es algo que la vida las ha llevado a eso porque le ha acercado los caminos y le ha acercado sus derechos. No es algo que ellos hayan escogido. Por suerte, nosotros, la mayoría de nuestros chicos, solo tenemos un chico trans que es uno que hace los pimentones más exquisitos que tú te puedas comer, que es agricultor, son profesionales, son educadores, laboratoristas, médicos, y por suerte la idea es empoderarlos y darle la capacidad de que enfrenten lo que soy, porque uno no puede ser una persona trans desde el closet. Una persona homosexual, una persona lesbiana puede estar en un closet, pero una persona trans no, porque mi género, yo tengo que construir mi género de cara a la sociedad, pero necesito que la sociedad me reconozca como lo que soy. Bueno, pienso que ahorita con los gays, que nos apoyemos todos somos iguales. Nadie es más que nadie, todos somos iguales. Eso es lo que puedo decir. Creo que la palabra aceptación es una palabra que se usa en primera persona. Y después de aceptarnos, tenemos que construirnos como ciudadanos y ejercer nuestros derechos desde la construcción de nosotros como ciudadanos. Cuando nosotros nos creamos ciudadanos de pleno derecho, aunque no tengamos los derechos, y nos reconozcamos a nosotros mismos, podemos construir que los demás nos reconozcan y que nos miren a la cara y simplemente levantar la cabeza, mirar al otro a la cara. Estás viendo
Rostros del crimen. Priscila Solórzano es una mujer transexual. Desde pequeña nunca se sintió conforme con el género con el que nació y después de culminar sus estudios de bachillerato empezó la transición para ser una mujer trans. Ella ha tenido asesoría con un endocrino y también psicológica. Fíjate, las personas trans nacemos siendo trans, o sea, eso es algo de que traemos de nacimiento, que al ir creciendo lo vamos descubriendo, es otra cosa. Ciertamente ya cuando estoy en bachillerato es cuando me doy cuenta que no estoy conforme con mi apariencia física a lo que yo siento. Y es cuando decido comenzar una leve transición y ya al terminar el bachillerato ya realizo mi transición como tal. Y sí, siempre tuve apoyo de mi familia, en todos los sentidos de la palabra. A diferencia de la mayoría de las transexuales, Priscila nunca ha ejercido el trabajo sexual. Estudió publicidad y mercadeo y en la actualidad es activista de derechos humanos en la ONG Amnistía Internacional. Sigo en mi país, realmente no me quiero ir de mi país. Trabajo en Amnistía Internacional, organización que sigue luchando y de alguna u otra manera insistiendo en la igualdad de derechos para todas las personas. El año pasado tuvimos una campaña Stop Transfobia donde realmente se le pedía al gobierno o se le sigue pidiendo al gobierno la igualdad de derechos para las personas trans, porque es realmente incómodo, como vuelvo y repito, ir a un sitio y no tengas un documento que te respalde. Eso te hace vulnerable. Aunque en la universidad Priscila era aceptada por sus compañeros, en varias oportunidades fue discriminada por un profesor y también es atacada con frecuencia en hospitales e instituciones bancarias. Yo estudié publicidad y mercadeo y luego en el 2014 decidí realizar la licenciatura y ese fue el año donde realmente pasé varios momentos desagradables en la universidad, ¿no? Porque al empezar tenía un profesor que apenas entrara a clase, lo único directamente me decía chico o caballero. Y eso me generaba molestia. De por sí al principio creo que todas mis compañeras se sorprendieron y todo el mundo se quedó así como que ya va, ¿qué pasó aquí? En el caso de las chicas trans, son aceptadas como él, pero después los profesores son los que más fuerza le dan a ella, al reclamarles. Gracias a Dios, estas chicas, después de que han empezado en la fundación, hemos logrado llegar a las universidades y a los colegios. Y allí se les ha dado charlas, se les ha ido orientando también a los educadores para que el educador a su vez eduque al resto de los estudiantes y a los padres, porque esto tiene que ir, tú sabes, conjuntamente. Se les hace muchísimo daño y la tendencia casi siempre es esconderse para poder terminar la carrera universitaria. Es triste, es triste. No es tanto en la forma en que lo decía, sino en el tono tan despectivo y tan falta de respeto, hasta el punto que yo me tuve que levantar delante de todos mis compañeros y decirles, o si no les gusta llamarme chica, o decirme Priscila, al menos llámame por mi nombre de pila, que yo estoy clara que tiene que estar mi nombre de pila allí, pero no se dirige a mí de forma masculina porque me está faltando el respeto. Se lo voy a agradecer. Y efectivamente sí, el profesor como que entendió que ya que basta. Y ya de ahí en adelante, pues el profesor como que optó una postura donde me decía solamente flaca. Que sencillamente no quieren verlos como que, o mejor dicho, quieren verlos como población diferente, distinta, extraña. Tú naciste mujer, tú naciste hombre. Cuando no se dan cuenta que si hablamos de sexualidad estamos hablando de una infinidad de personas, tantas como personas hay en el mundo. O sea, la sexualidad tuya no es exactamente igual a la sexualidad de otra mujer. Entonces, al no enterarse de eso, automáticamente hay un rechazo, ¿no? En la calle a diario, la gente que te ve despectivamente, los hombres que se burlan, te hacen comentarios, las mujeres también, pero ya es algo que para mí eso no me afecta. Eso para mí es como el pan de cada día, siempre y cuando no me toquen, claro, pero yo veo a la gente las personas son muy discretas tanto porque no desconocen o porque quieren es burlar. Y cuando se quieren burlar ya tú ves el ladrón. Entonces ya a veces hasta le busco la vuelta también, y si son hombres, le busco la vuelta y trato de dejarlo mal delante de las personas que están, porque o sea, tampoco es así. Tienen a su vez un doble peso. Uno, que no reconocieron el sexo con el cual se nació. El hombre que nació
varón, ¿ok? Se asume como varón por el resto de su vida, pero resulta que por algunas circunstancias él decide convertirse en ella. Y es allí cuando viene la transgresión. Y es que intentan en hacerse mujer. Y ser mujer es también un objeto de discriminación social. Es decir, lo estoy diciendo en el 2018, cuando las mujeres como sector social ha tenido que enfrentar larguísimas luchas para alcanzar el papel que hoy tienen en la sociedad. Estudios realizados por la organización Diverlex, con más de 450 encuestas, indican que el 82% de las personas han sufrido violencia verbal y el 40% violencia física. En la mayoría de estos casos, los familiares son los involucrados en este tipo de agresiones. Desafortunadamente, esté correlacionado con la exclusión laboral y la exclusión educativa de las personas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género en primer lugar. Y en segundo lugar, en orden decreciente de importancia, en aquellos casos en los que está relacionado con un crimen oportunista basado en la explotación sexual o basado en una relación casual, es decir, una persona que sale con otra y es eventualmente extorsionada o inclusive es asesinada para robarle. En principio el abandono de la familia y después la agresión policial, pública, institucional, es constante. Sencillamente tú no eres quien se está esperando. Por ejemplo, se le va a sacar la cédula de identidad y si es una chica trans se les obliga a recogerse el cabello, quitarse el maquillaje, quitarse los zarcillos, por ejemplo, ¿no? Si es un chico trans se empieza a burlar la situación. Si tiene barba se les obliga a quitarse la barba. En fin, se les va haciendo faltas de respeto constantes. Expertos en derechos humanos le sugieren a los miembros de la comunidad LGBT que no se dejen llevar por lo que piense la sociedad o sus familiares cercanos. Si en una familia hay una persona gay, lesbiana, transexual o intersex, la exclusión no es lo recomendable. Es necesario que los grupos familiares se fortalezca la comunicación y que se busque ayuda en caso de ser necesario. Estás viendo Rostros del Crimen. La diputada Tamara Adrián asegura que en Venezuela es muy probable que los crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBT estén relacionados con la exclusión laboral y con la exclusión educativa. En el año 2004 o 2005 me llamó la gente de la Misión Negra Hipólita, porque en uno de los locales donde estaban recibiendo personas, el 40% de las personas que habían llegado eran mujeres trans y estaban en situación de calle. Entonces es una consecuencia de la marginación legal de las personas, que además les expone a una situación de contingencia física bajo crímenes, modalidad de crímenes. No es lo mismo estar en situación de calle, no tener un trabajo formal, no tener una familia que le acoja, a estar integrada en una familia, a tener trabajo digno, porque los sistemas de contención son diferentes y las exposiciones al riesgo también son diferentes. Miembros de la comunidad LGBT solicitan al Estado que les tomen en cuenta y que desarrollen políticas públicas para insertarlos en la sociedad. Lo que hace falta es educación en el tema, porque cuando conocemos, podemos aprender a aceptar y a respetar, pero cuando desconocemos rechazamos, y eso es lo que pasa. Aparte de que no sé quién eres, no me importa y te maltrato, te humillo, pero no te das la oportunidad de conocer a esa persona y realmente saber que es una persona igual a ti, que también sufre, padece, llora, es de carne y hueso, tiene las mismas necesidades que tú. Ya es tiempo de que se den cuenta que inclusive dentro hay. Yo decía siempre, si zapateamos el piso, más de uno va a salir.
El equipo de Rostros del Crimen también entrevistó a un transexual masculino que es intersex. Por medida de seguridad, esta persona pidió el resguardo de su identidad, pues ha sido víctima de agresiones y de amenazas de homicidio. El síndrome de Klinefelter es una de las tantas pluralidades corporales en donde lo que es la genética referencial XXY se hace presente, los testículos están aparentemente internos dentro del cuerpo y lo que nace o lo que se evidencia es un micropene. Para estos especialistas durante esta época, el hecho de que solamente se evidenciaran un par de bolsas fue motivo para cercenar, para operar y hacer referencia que no eran testículos, sino eran hernias inguinales. ¿Okay? Se me capa, se me castra, se me coarta las posibilidades que de por sí una persona intersexual es estéril, pero mi biología es cercenada desde este entonces. El hombre transexual, entrevistado por Rostros del Crimen, que además es intersex, no se atreve a señalar a sus padres ni a los médicos que lo trataron cuando nació en 1988. Él prefiere pensar que para ese entonces la sociedad venezolana desconocía su condición de persona intersex. Durante la infancia fui llevado en reiteradas ocasiones a cirugías para adecuar este cuerpo a lo que biológica y físicamente debería ser visible, amado y respetado por los estereotipos. Se va armando y se va creando una genética, una corporalidad sexual acorde a el mundo que así lo demande, por ejemplo. Fíjate que la educación social y la educación del hogar fue llevada hacia una niña, lo que es colegios, modismos, cultura, que poco a poco tú como niño vas aceptando por respeto a tus padres. Sin embargo, te vas dando a la tarea o te vas dando cuenta que no es o no te sientes a gusto o no te sientes acorde. Romper las barreras de esa niña ha sido lo mejor que he podido conseguir. La respuesta o la mejor respuesta ha sido reconocer y amar mi corporalidad diversa y plural, tejer las soluciones en vez de señalar responsables de médicos, de familiares. Vamos a tejer las soluciones. Es una de las mejores medidas para ir respondiendo ante estas realidades porque las personas intersex formamos parte del 2% de la población mundial. En su colegio y durante su educación fue formado como una niña, pero él nunca se sintió a gusto. Yo soy un hombre heterosexual. Jamás tuve una pareja masculina. Jamás di un beso a un hombre. Jamás tuve una atracción hacia un hombre. Mis gustos, mis querer y mis amores de pequeño, esos primeros amores que un niño quizás puede evidenciar, yo lo evidenciaba intrínsecamente, era ese amor íntimo hacia una niña, una señorita, una adolescente, una compañera de clase, pero no poderlo evidenciar por ese miedo a lo cual la situación social, la situación quirúrgica, la situación del desconocimiento te lleva a encerrarte y a no manifestarlo hasta que tomas las decisiones de educarte. En la actualidad, este hombre intersex es educador y activista de derechos humanos. No obstante, ha sufrido las consecuencias de no ser atendido en hospitales, bancos e instituciones públicas y privadas porque sus documentos no corresponden con su apariencia. Por ejemplo, comprar una línea telefónica en donde entrego el documento de identidad, ¿ok? Que este documento de identidad no va acorde a la expresión, ¿ok? Y a la realidad intersexual y como hombre trans. Esta persona, al ver el documento de identidad, me mira y dice, pero esto es de una mujer. A lo que yo le digo, no, esta persona soy yo. Me invita a que vaya a actualizar los datos. No tengo que actualizar ningunos datos, puesto que esta persona soy yo. Esta persona que me atendió se alteró, fue muy grosera, fue muy vulgar, hizo un llamado plural en el establecimiento
en donde en reiteradas ocasiones, en voz alta, se refirió a mi persona como una mujer. Dijo que yo estaba falsificando un documento y que se debería retener mi cédula de identidad, puesto que yo estaba fingiendo ser una persona. Llama a la policía, acude la policía, me quitan el documento y verifican si la persona que realmente está en el sistema, que la persona que está entre las huellas dactilares y la fotografía soy yo. A Dios gracias, estos funcionarios recibieron educación y formación a través de la Fundación Reflejo Venezuela y pude salir ileso en esa oportunidad. Realmente el simple hecho de no tener un documento que respalde nuestra identidad ya nos tiene invisibles. Porque sí, tenemos un documento, pero no refleja lo que somos, no nos representa como nosotros queremos. Y obviamente ir a un banco, a un hospital, a poder estudiar, ya eso te limita. El simple hecho de entrar al banco, ya el banquero se burla o no te permite cobrar un cheque o cualquier cantidad de cosas porque la imagen de la cédula no está de acorde con tu imagen que tienes actualmente. Hay muchas familias homoparentales. Hay familias, hay lesbianas y homosexuales que tenemos hijos, que tenemos familias y tenemos hogares, pero no somos visibles. En la medida en que no está tipificado el crimen de odio, y sobre todo en la medida que no se reconoce la identidad de las personas trans, en el caso de los asesinatos de mujeres trans aparece el nombre de un hombre y no se investiga. En consecuencia, no se sabe ni siquiera que se asesinó a una persona trans. Se sabe por el boca a oreja, por la denuncia que hace a alguien de la familia en algunos casos, compañeras de trabajo en otros casos, que visibilizan la existencia del crimen. No hay leyes que penalicen la discriminación, es cierto, pero tampoco hay leyes que nos reconozcan los plenos derechos iguales, entonces seguimos siendo ciudadanos de segunda. Yo tengo vida marital y tengo vida como pareja con una mujer desde hace 32 años, pero mis derechos, yo tengo que comprar un seguro aparte. Mi hijo no puede heredar de mí, así yo lo haya criado desde hace 32 años. Entonces yo no tengo los mismos derechos de accesibilidad que puedas tener tú. No podemos tener las mismas cuentas en un banco. Mis derechos médicos, sucesoriales y económicos son otros. Entonces yo no tengo mis derechos igualitarios a otras personas. Estás viendo Rostros del Crimen. Cuando este hombre trans intersex trabajaba como profesor en una institución educativa, fue víctima de intento de homicidio cuando los representantes de uno de sus estudiantes se enteraron de su condición de persona intersex. Gracias a la dirección del plantel se enteran de la condición intersex y como hombre trans, los representantes pensaron que todavía vivíamos en la Edad Media y que ellos podían salir con antorchas y llamas como si matarme o me podía quitar a mí el hecho de ser intersexual. Dejo a mi novia en su casa. Era más o menos las 7 de la noche, acudo hacia mi apartamento, veo en la entrada del edificio 2 motos de alta cilindrada. Yo estoy llegando y se voltea y me dice, ¿tú eres tal persona? A lo que yo dije, no. Mi madre abre rápidamente la reja, yo ingreso, ¿ok? Y estas personas, cito textualmente lo que mencionaron. Señora, la próxima vez que usted vea a su hijo o a su hija, lo va a ver con una bolsa negra llena de huecos, porque ya sabemos dónde vive, ya sabemos a qué hora llega. Mi mamá le decía, pero es que si ya no está trabajando allí, no me interesa, porque es una cochinada, una asquerosidad, que una persona con esa condición, claro, no dijo condición, que una lesbiana, que una marica, que una
para usted de contar, le dé clase a mis hijos. Acudí al Ministerio Público, ¿okay? Acudí al CICPC, realicé la denuncia, pero vuelve a suceder lo mismo. Acudo al Ministerio Público, debo exponer nuevamente, debo dar razón de qué es la intersexualidad, así como ha pasado para sacarse la cédula, para comprar un producto alimenticio, para ir al médico, para realizar una denuncia en todos lados. Debo exponer la realidad, debo seguir exponiendo lo vulnerable o el elemento que me hace vulnerable para poder recibir una ayuda, un beneficio. No. Bueno, escribe tu testimonio de puño y letra, lo entrego, pasa en 2 días, pasa en 3 días, y ahí quedó. No me entendieron. Pese a que en un alto porcentaje de la comunidad LGBT es discriminada y no tiene acceso a la educación, este hombre transexual intersex es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales y es magíster en Geografía Física. Es vital y es uno de los pilares con los cuales en Fundación Refleja Venezuela y nosotros como ciudadanos comenzamos para formar e informar. Considero que la mejor clave para todos los miembros de la comunidad LGBTI es educar y ser pilar y ser formador desde el testimonio propio, así como estamos conversando nosotros. En Venezuela hay varias organizaciones no gubernamentales que reciben denuncias de discriminación y ofrecen terapias psicológicas y orientación a los miembros de la comunidad LGBT. La Fundación ha logrado que las chicas que están dentro del proyecto que se llama Traspasemos las Barreras, todas han sido estudiadas, todas están trabajando dentro de ámbitos profesionales de otro tipo. Nosotros cifras hemos manejado muchos y casos, hay muchísimas, un anecdotario muy largo, ¿no? Porque muchos llegan a la sala de tu casa. Hay muertes por cosas tan insólitas como puede ser la automedicación, el hecho que las personas trans no tengan un acceso libre y supervisado a la seguridad social en sus procesos hormonales, en sus procesos de atención médica. Y muchas de las chicas trans mueren por automedicación, porque no hay hormonas, porque no tienen médicos calificados que tengan a quien acudir para llevar a su proceso de tránsito. La Fundación básicamente trabaja el hecho de que yo te acepto a ti como persona trans, ven acá, vamos a aceptar a tu familia, vamos a ir acercando poco a poco a los que te rodean y que tú quieres, porque si tú estás dentro de quien tú quieres, vas a poder salir. Realmente ese es el fondo, más que llevarlos de la mano a que pongan la denuncia, ¿no? Hacerles la orientación, ven, vamos a poner la denuncia de esta manera, pero la idea es, vamos a evitar que siga habiendo este tipo de cosas. Tiene que ver con el respeto y la admisión de las diferencias y que a pesar de ser diferentes, todos somos iguales. No solamente, como diríamos en principios religiosos, ante los ojos de Dios, sino ante la ley. Y todos debemos ser entonces admitidos desde el punto de vista social, por nuestros vecinos, por los maestros, por los compañeros de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera, independientemente de lo que nosotros pensemos, indudablemente sobre la base del respeto. Para mí, más que el término tolerancia, es el término de respeto. Es hora de generar cambios positivos en nuestra sociedad. Los miembros de la comunidad LGBT merecen sentirse apoyados. Hoy alzan su voz y envían un mensaje. Tener miedo es válido. Malo sería no tenerlo. Pero dentro de ese miedo, darnos la oportunidad de conocer todo aquello que sabemos que existe, sabemos que es una realidad y que nos demos la oportunidad de aprender y de conocer de ellos. Creo que el mejor llamado que podría darle es que sean abiertos a las oportunidades que se les están presentando, porque se están presentando las oportunidades de recibir la formación, que no se cierran, es una realidad. Somos una realidad y una realidad constructiva. Yo creo que el peor enemigo de la discriminación es el miedo, subordinarnos al miedo. A lo mejor estas son palabras que en situaciones como está en nuestra sociedad, que el miedo puede ser una palabra transversal en muchas circunstancias, está trillado. Pero primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Discriminación, lo vives en todo, a cada rato, a cada momento. Algunas personas te admiran, otros se burlan, pero tú no le prestas atención. A la final sabes que estás llamando la atención y ese es el objetivo. Yo me acepto y me respeto a mí misma
Y eso me da felicidad. O sea, yo soy feliz con quien yo soy. Lo que me queda es vivir y seguir luchando por los derechos de la comunidad. Yo soy activista de los derechos humanos, sobre todo de la comunidad trans, bueno, en general LGBTI, y apoyo la causa al 100% y sigo luchando por los derechos de todos. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y de Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. La de mi compañero Davis en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.